Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Sotre capítulo 1067. Mundo marca divina traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations. Una simple palabra parecía estar presionando el botón de pausa en el mundo entero. Se difundió una voluntad y un poder indescriptibles, congelando nuevamente el tiempo y el espacio. Su ping no se vio afectada gracias a la protección de Ater. En cualquier caso, los 4 dioses superiores no lo veían como una amenaza. Por lo tanto, se le había concedido el privilegio de observar la batalla. Johanna seguía siendo una estatua por el mundo divino de Abril. Todos sus caminos y leyes se detuvieron. Incluso sus caminos perfectos habían sido confinados. El poder creciente dentro de su cuerpo también estaba congelado. Ya no se podía desatar. Sin embargo, ella era una gran experta en ascendente, e incluso los celestiales tendrían dificultades para congelar su mente al instante. Además, ella había hecho preparativos desde el momento en que comenzaron a pelear. Auge. Estalló un ruido resonante, que sonaba como una bestia furiosa. Era similar a miles de motores que se activaban al mismo tiempo, provocando ondas de sonido que agitaban la sangre. Un brillo deslumbrante apareció de nuevo. El cuerpo y la cara de Johanna se agrietaron. La marca divina en su frente se agrietó un poco, y la poderosa aura de caminos y leyes fluyó hacia afuera. Romper. Johanna rugió, con determinación y agresividad claramente mostradas en su bonito rostro dorado. Siendo la diosa de la guerra más fuerte en el entierro del semidios, tenía una amplia experiencia en batalla y había entendido una miríada de caminos. Solo necesitaba una oportunidad para entrar en el escenario supremo. ¿Has perdido la cabeza? Los 3 dioses superiores cambiaron sus expresiones. Eater mostró una reacción similar. Quería detenerla, pero vaciló por un momento. Detonar tu marca divina y tu constitución será tu perdición, incluso si abandonas este lugar. Abril no pudo evitar gritar y aflojó un poco su fuerza. Pero entonces, Johanna aprovechó la oportunidad. Sin embargo, la oportunidad duró poco. Shivaleyo tomó medidas. Era un dios superior y su reacción fue mucho más rápida que la de Johanna. La invocó una ilusión de su mundo divino. Era un mundo caótico brumoso. Él empujó el vacío y lo apretó, resonando con las leyes de la naturaleza. Anuncios de Put Future. El cuerpo de Johanna había estado a punto de liberarse, pero fue retenido nuevamente. Parecía estar restringida por una mano invisible. El poder que había desatado al quemar su constitución también estaba confinado en su cuerpo. Es inútil. Los ojos de Shivaleyo eran fríos e intimidantes. Solíamos ocuparnos de nuestros propios asuntos en el pasado, así que te necesitábamos. Es por eso que su posición solo ha sido la segunda a la nuestra. Cada uno de nosotros difícilmente puede reprimirte, pero no hay forma de que puedas escapar si 2 de nosotros unimos nuestras manos. Ni siquiera podrás suicidarte si 3 de nosotros tomamos medidas. El poder divino de Johanna estaba confinado, pero la determinación en sus ojos no disminuyó. ¿Es eso así? Da la casualidad de que aprendí algo en el Raven Path Institute. Lo intentaré contigo. Una ilusión surgió de la marca divina agrietada en su frente. Dentro había otro pequeño mundo. ¿Un segundo mundo pequeño? Los 4 dioses superiores se sorprendieron por esto. Solo Supin permaneció en calma. Hace mucho tiempo que escuché que el Raven Path Institute tenía una técnica de cultivo especial que permite la creación de un mundo adicional. Se dice que tal técnica es el único camino que conduce a la verdad última. Has dominado un segundo mundo pequeño. Estaban conmocionados, desconfiados y un poco asustados. Habían escuchado mucho sobre el Instituto Camino del Cielo antes de dejar la divinidad arcaica. Sin embargo, nunca tuvieron la oportunidad de estudiar allí debido a su potencial limitado y no eran parte de los miembros principales de su familia. Solo habían oído hablar de esa legendaria técnica de cultivo, pero nunca pudieron descubrirla. La segunda revelación mundial de Johanna fue una prueba de que, de hecho, había estado en la divinidad arcaica con su pin. Su protector sí tenía acceso a ese lugar. Los dioses habían sospechado bastante al principio, solo creyeron el 70% de lo que dijo Supin, incluso después de que Johanna había jurado sobre su marca divina. Sin embargo, incluso si confiaran completamente en ella, eso no significaba que hubieran elegido trabajar para Supin. Todavía le habrían pedido al patrocinador de Supin que trasladara su tierra a la divinidad arcaica. ¿Estableció un segundo mundo pequeño tan rápido? Supin se sorprendió de manera similar. Johanna era un verdadero genio.
Pero, ¿aún es posible crear un mundo pequeño cuando ya eres un ascendente? Esto lo dejó un poco desconcertado. Se suponía que tal cosa era imposible, según su mentor en el Even Path Institute. Los pequeños mundos serían sellados dentro de la marca divina una vez condensados. De hecho, era posible que un ascendente creara otro pequeño mundo, pero eso no tendría sentido si el pequeño mundo no pudiera integrarse con su marca divina. La mejora sería insignificante. Espera, su segundo mundo pequeño parece ser bastante inusual. Suping notó rápidamente que el segundo mundo pequeño en la frente de Joanna era un poco inusual. Su sorpresa aumentó después de una mirada más cercana. El segundo mundo pequeño de Joanna no estaba conectado con el mundo pequeño anterior. Eran independientes. Su segundo mundo pequeño se estableció justo dentro de su marca divina. En pocas palabras, había condensado su marca divina, convirtiéndola en un segundo mundo pequeño, que acomodaba su primer mundo pequeño como contenedor. Los dos pequeños mundos se habían fusionado de tal manera. Anuncios de Put Future. Aún así, era imposible mejorar más. Después de todo, solo había una marca divina. Morir. El pequeño mundo dentro de la marca divina en la frente de Joanna, incluido el pequeño mundo que ella había condensado originalmente, se superpuso y se volvió el doble de poderosa. Hubo un boom. El encierro a su alrededor se rompió y pudo moverse de nuevo. Sin embargo, parecía haber algún tipo de fuerza que la detenía. Más de la mitad de su poder divino fue reprimido. En cuanto al resto, lo había condensado en su lanza para apuñalar a los tres dioses superiores entronizados. ¿Realmente estás tratando de que te maten? La expresión de Abril era ligeramente diferente, mostrando sorpresa e incomodidad. Le resultaba difícil entender por qué Joanna, una diosa, se degradaría así. Estaba arriesgando su propia vida por un ser humano. ¿Es porque son socios? Pero, los miembros de diferentes especies nunca podrían ser socios. ¿Quién llamaría hermano a una hormiga y lucharía por él arriesgando la vida? Eso fue hilarante e irrazonable. Está loca. Suprimirla ya. El hermoso rostro de Eivor también estaba completamente frío. También tomó medidas sin descanso. Eater, que había estado protegiendo a Supin, parpadeó y también dijo: hazle entrar en razón si quieres que viva. Todavía hay algo de tiempo. Miró a Supin, queriendo saber qué elegiría. Supin, sin embargo, puso una sonrisa. Incluso si ella muere, ¿y qué? El rostro de Eater estaba congelado. Entonces, la furia apareció en su rostro. La calidez y la dulzura de sus ojos desaparecieron. Fue reemplazado por una imponente seriedad. Su rostro estaba extremadamente frío. Ella está arriesgando su vida por ti, pero ¿la consideras una herramienta? Estás equivocado. Al ver el cambio en su actitud, Suping pensó por un momento y dijo: ella es mi empleada y socia. Si ella muere, sería porque su jefe habría muerto primero. ¿Qué quieres decir? Parece que ella no te contó todo. Suping se rió entre dientes. Se había dado cuenta de que esos dioses superiores no sabían que podían resucitar. Parecía que Joanna dejó esa parte fuera cuando les habló. ¿Previó ella que esto sucedería, o inconscientemente guardó su secreto? De cualquier manera, ella era una empleada obediente y socia. La explicación de Suping dejó a Eater con el ceño fruncido por la confusión. Se había dado cuenta de que Suping estuvo tranquila e informal todo el tiempo, sin el menor temor a la muerte. No habría sido tan audaz, incluso si el pez gordo lo estuviera protegiendo, a menos que este último lo estuviera protegiendo todo el tiempo. Las pupilas de Eater se contrajeron. Se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo mientras examinaba rápidamente los alrededores. Capítulo 1068. 1 contra 3. Traductor. Enye Translations Editor. Enye Translations. Sin embargo, Eater no detectó ninguna otra presencia después de un examen exhaustivo. Aún así, el resultado no le trajo ningún alivio. En cambio, se sentía más y más fría. Ella había estado observando a Suping. De hecho, no tenía miedo. No fue solo una simulación. La batalla entre Joanna y los tres dioses superiores había sido trasladada a un tiempo y espacio únicos construidos por algún tipo de poder, donde pasarían 10.000 años en un abrir y cerrar de ojos. Innumerables leyes y caminos se derrumbaban y reorganizaban. Figuras hechas de leyes destellaban por todas partes. La batalla fue tan espléndida que Suping no la entendería incluso si pudiera mirar, todo debido a la falta de conocimiento. Solo podía memorizar las imágenes, con la esperanza de que luego desentrañaría los detalles a medida que aumentaba su nivel. Has realizado demasiadas habilidades prohibidas. ¿De verdad quieres morir? Eivor se rebeló durante la batalla.
Su lujosa túnica estaba rasgada y manchada con una sangre que no era suya. Miraba furioso a Johanna. Sabía que la diosa de la guerra era implacable mientras luchaba contra sus enemigos. Aún así, nunca se le ocurrió que ella estaba aún más loca cuando se trataba de sí misma en una verdadera batalla de vida o muerte. Estallido. La pregunta de Eivor fue respondida por una lanza divina, que penetró el vacío en medio de innumerables y brillantes caminos. Eivor, enfurecido, levantó la mano e invocó su mundo divino, cambiando el rumbo y sosteniendo la lanza agresiva como si fuera su propia arma. Pero su expresión cambió cuando lo sostuvo. Su mano tembló y la sangre fluyó de sus dedos. ¡Oh, no! Abril, antes tranquila, cambió su expresión y exclamó. ¿Se va a hacer estallar? ¿Hacerse estallar? Eivor solo se estaba enojando por la herida, pero su estado de ánimo cambió rápidamente a shock cuando escuchó eso. ¿Está loca? Ella sabe que no puede ganar, y es por eso que está creando una oportunidad para que el humano escape suicidándose. Inconscientemente miró a Supin y se sintió aliviado al ver que Eater estaba a su lado. Sería inútil incluso si Johanna se hiciera estallar si Eater mantuviera a Supin bajo control. Si ella realmente quiere morir, concede su deseo entonces. Shivaleyo no la detuvo. Estaba realmente furioso. Solo estaban tratando de capturar a Johanna, pero esta última había estado luchando con todas sus fuerzas, incluso usando muchas habilidades prohibidas. Cada una de esas peligrosas habilidades dejaría secuelas críticas. Se necesitarían decenas de miles de años para recuperarse. Dadas todas las habilidades utilizadas hasta ahora, ella moriría incluso si la atraparan con vida. Al mismo tiempo, Eater se puso nerviosa mientras observaba la batalla. Sabía que las acciones de Johanna eran inusuales. Tenía que haber una razón desconocida para ellos. Miró a su alrededor con cautela. Un sentimiento de inquietud comenzó a crecer dentro de ella, en un lugar donde ni una sola vida era una amenaza para ella. Tal sensación era algo que no había sentido en mucho tiempo. Los dioses superiores son realmente fuertes, pero no tanto como pensaba. Mientras estaba envuelta por un brillo infinito, los ojos de Johanna estaban inyectados en sangre y su aura era desenfrenada. Ella ya había comenzado a deformarse después de haber usado muchas habilidades prohibidas. Era difícil incluso mantener su racionalidad. Nunca había sido tan fuerte, agregando su mundo de marca divina, estaba muy cerca del estado celestial. Desafortunadamente, todavía era imposible para ella vencer a 3 expertos de celestiales Date. Aún así, ella no retrocedió ni un poco. Más bien, quería medir sus propios límites a través de tal oportunidad y sentir realmente el poder del estado celestial. Anuncios de Put Future. Johanna dejó de dudar una vez que el poder de las habilidades prohibidas comenzó a declinar. Ella estaría confinada y perdería el poder de luchar contra ellos si cayera de su estado máximo. Entonces, ella eligió decisivamente detonarse a sí misma. Su pequeño mundo, uno que contenía sus innumerables caminos, y el mundo creado recientemente en la marca divina, explotó al mismo tiempo. Su sangre y la constitución de Titán estaban completamente quemadas en ese momento. Los 3 dioses superiores cambiaron de expresión al sentir las aterradoras olas de destrucción. Rápidamente cambiaron el entorno del espacio-tiempo. Todo el templo sería destruido si el poder de la autodetonación de Johanna surgiera. Ella realmente se está muriendo. Eater la miró fijamente. Sabía que el pez gordo no se quedaría sentado sin hacer nada y miraría si estuvieran presentes. Aún así, nada sucedió mientras ella miraba. El cuerpo de Johanna, como un sol abrasador, explotó junto con innumerables caminos y leyes en su momento más brillante, liberando un poder caótico. Auge. Todo el templo temblaba. El vacío se hizo añicos. La tormenta de leyes estaba destrozando todo. Los 3 dioses superiores inmediatamente superpusieron sus mundos divinos y contrarrestaron el poder destructivo. Aún así, no parecían muy felices. De hecho, habían unido sus poderes, cada uno de ellos había sentido cierta presión. En todo caso, el estado celeste era excepcional. Johanna no podía hacerles daño, ni siquiera con su autodestrucción mientras estuvieran preparados. El experto en ascendente más fuerte podría simplemente escapar y sobrevivir cuando se enfrenta a los expertos celestiales, pero esas potencias no podrían ser asesinadas por el primero. Los celestiales apenas podrían ser dañados por los ascendientes. ¿Está ella muerta? Eater estaba atónita. No esperaba que el patrocinador de Supin dejara que Johanna muriera así. Todavía estaba viendo la explosión de Johanna, pero desvió parte de su atención para observar a Supin, solo para ver nada más que una sonrisa pacífica en su rostro. Era como si no estuviera considerando la situación como un gran problema.
No estaba triste en lo más mínimo por la muerte de Johanna. Este humano. Una furia creciente brotaba de los ojos de Aether. Pero al momento siguiente, su rostro se congeló, ya que estaba dominada por la incredulidad. Parecía que acababa de ver un fantasma. Al mismo tiempo, los tres dioses superiores en el templo, que antes tenían una mirada sombría después de la autoexplosión de Johanna, cambiaron sus expresiones y miraron hacia adelante en estado de shock. Johanna volvió a la vida. Su cuerpo fue recreado a partir de las piezas en medio de la luz divina, y ella estaba de vuelta en su mejor estado. La lanza en la mano de Eivor voló hacia Johanna en un rayo de luz, aprovechando su sorpresa para escapar de su agarre. Su mano era hermosa y fuerte, como antes. Vamos a pelear de nuevo. Johanna dio un paso adelante y su aura se elevó rápidamente. Todo tipo de habilidades prohibidas surgieron instantáneamente en su cuerpo. Ella cargó contra los tres dioses superiores con su lanza. Estaba muerta. El espacio y el tiempo se hicieron añicos. ¿Cómo podría haber resucitado? Los dioses superiores estaban estupefactos. Cuanto más fuertes eran, mayor era su conmoción. Anuncios de Put Future. ¿Resucitó ella invirtiendo el tiempo? Imposible. El espacio y el tiempo se habían hecho añicos. ¿Qué había para revertir? Según ellos, era imposible que Johanna resucitara. No entendían qué tipo de poder podría revivirla. Ella podría haberse invocado a sí misma desde un tiempo en el pasado usando las leyes de la naturaleza. Sin embargo, ella ya había sido destruida en ese momento, y posiblemente no podría invocarse a sí misma desde el pasado. Es decir, a menos que alguien más lo haya hecho. Todos ellos se sorprendieron al pensar en eso. Miraron a su alrededor y no detectaron ningún aura inusual. Instantáneamente miraron a Supin, solo para descubrir que estaba tranquilo y no sorprendido. Ese humano está de hecho detrás de todo esto. Él sabe por qué. Incluso si alguien tomó medidas, ¿realmente podrían haberla convocado del pasado? Eso es imposible. Simplemente se inmoló, cortando su pasado y su futuro. No se puede revertir. Incluso Shivaleyo, siempre el más tranquilo entre ellos, estaba conmocionado e incapaz de pensar con claridad. Tal poder estaba más allá de su comprensión. No se habrían sorprendido tanto de ver una resurrección si un Star-Lord estuviera presente. Simplemente habrían asumido que era una inversión de tiempo y un método de estado ascendente. Los ascendientes habrían pensado que había sido un método de estado celestial. Sin embargo, siendo ellos mismos celestiales, los dioses superiores sabían cuán completamente se había detonado Johanna. Habría sido imposible para ellos salvarla. Además, algunas de las habilidades prohibidas que realizó Johanna habían absorbido y cortado su poder del pasado y del futuro, haciéndole imposible resucitar de cualquier manera que supieran. Tal vez los dioses ancestrales lo entenderían, ya que eran mucho más fuertes que los dioses superiores y dominaban poderes que no entendían. Un cultivador tan poderoso podría haber logrado eso. Estaban cubiertos de sudor frío después de considerar las implicaciones. Nunca se habían sentido tan inquietos y asustados como en ese momento en toda su vida. Si el protector de Supin fuera un dios ancestral, podrían estar mirando ese lugar en ese momento, sin ser detectados. Auge. Los tres dioses superiores entraron en acción simultáneamente cuando Johanna cargó hacia ellos con su lanza. En lugar de un contraataque, simplemente la empujaron. Ninguno de ellos se atrevió a atacar al azar de nuevo. Estaban observando el entorno con todas sus fuerzas, esperando encontrar al autor de aquella hazaña. Sin embargo, la persona era como una pesadilla. Uno que solo existía en sus corazones. No había ni rastro de él, en absoluto. Detener. Shivaleyo no pudo evitar decir cuando Johanna intentó cargar de nuevo. Hablemos amablemente. No tenemos que hacer esto. Johanna hizo una pausa y exigió. En otras palabras, ¿estás dispuesta a dejarnos ir? Shivaleyo vaciló y cambió de expresión. Ya no confiaba en mantener a Supin si Johanna pudiera resucitar. Aún así, si le permitían marcharse, no volverían a tener una oportunidad similar. ¿Y si su conjetura estaba equivocada? O tal vez, ese pez gordo no pudo aparecer por alguna razón en este momento. Si ese fuera el caso, ese día sería su mejor oportunidad. Pero no estaba dispuesto a correr riesgos. Estaría condenado para siempre si cometía un error. ¿Cómo resucitaste? Preguntó Eivor directamente. Aunque podía adivinar, quería escuchar la respuesta de Johanna. No es de tu incumbencia. La respuesta de Johanna dejó a Eivor mudo y sombrío. Lo peor habría sido actuar con frialdad y dureza cuando se dirigía a ellos. Pero ella había cambiado, ya que se estaba volviendo realmente grosera.
No hubiéramos hecho esto si nos hubieras dicho que podías resucitar, junto con el resto de las capacidades del pez gordo, dijo Abril, frunciendo el ceño. Johanna la miró de repente y luego sonrió. Las negociaciones deben hacerse en igualdad de condiciones. ¿Crees que habría una oportunidad de negociar si tengo que suicidarme para demostrar que somos dignos de negociar contigo como iguales? Capítulo 1069. Árbol del ojo divino. Abril se quedó atónita por un momento. Ella se quedó en silencio por un momento. Déjame preguntarte de nuevo. ¿Nos dejarás ir, o quieres que luchemos para salir? Johanna clavó su lanza en el suelo, haciendo temblar el templo una vez más. Sus ojos eran tan fríos como un rayo. Silencio. Después de una larga pausa, Shivaleyo dijo lentamente. Nos disculpamos por nuestro comportamiento ofensivo hoy. Te puedes ir. Señor Su, espero que entienda que no quisimos hacer daño. Seguramente te recibiré en persona si vuelves. Los ojos de Johanna brillaron. Ella no esperaba que los dioses superiores realmente se doblegaran. Eso será innecesario. Suping sonaba bastante tranquilo. No estaba claro si quiso decir que el gesto era innecesario o que no regresaría. La expresión de Shivaleyo mostró un ligero cambio después de tal respuesta, pero no dijo nada más. No quería convertir a Suping en un enemigo. Siempre podía esperar y manejar las cosas en el futuro, siempre que hubiera una pizca de esperanza. Johanna miró pensativamente a los dioses superiores, luego retiró su brillo divino. Luego regresó a donde estaba Suping. Johanna habló en voz baja. Vamos. Suping asintió. Eater se acercó a ellos en silencio. Suping se sorprendió por su movimiento. Preguntó, ¿Mayor? Te acompaño hasta la salida. Eater sonrió. La dulzura y la tranquilidad se restauraron en su rostro, como si su confrontación nunca hubiera ocurrido. Suping pensó por un momento, pero no hizo comentarios al respecto. Suping no sabía si ella era parte del plan en secreto. En cualquier caso, ella no los atacó abiertamente. Salieron del templo. Estaba soleado afuera. El templo se alzaba magníficamente en el centro. Tenía una apariencia sagrada e inviolable, siempre bañada por la luz del sol. Eater preguntó, ¿te vas ahora mismo o quieres hacer un recorrido? Si no te importa, puedes visitar mi lugar. Ya que estás aquí en busca del conocimiento verdadero, mi árbol del ojo divino podría ser de ayuda. ¿Árbol del ojo divino? El árbol solía ser un retoño que crecía cerca del ojo divino primordial, que fue destruido en la guerra. El retoño terminó en este páramo y lo encontré por casualidad, dijo Eater con una sonrisa amable. Al darse cuenta de la confusión de Suping, Johanna agregó en voz baja. El ojo divino primordial es la fuente del poder divino en la divinidad arcaica. Se llama ojo divino porque se asemeja a un ojo. También hay rumores de que es un ojo real, pero pocas personas lo creen. Es difícil imaginar que el ojo de cualquier criatura pueda contener una cantidad de energía tan aterradora. El árbol del ojo divino disfrutó de la luz del ojo divino cuando era solo un retoño, por lo que naturalmente asimiló muchos caminos y leyes. Algunos de los caminos perfectos han evolucionado entre sus ramas. Podrían inspirarte, dijo Eater mientras miraba a Suping. Suping ya no fue cortés después de escuchar eso. Muy bien, vayamos allí y echemos un vistazo. Había hecho el viaje y peleado una batalla. No quería volver con las manos vacías. En cuanto a por qué Eater lo había invitado, a Suping no le importaba ni un poco. Lo que sea que estuviera tramando, no le impediría lograr su propósito. Eater se sintió un poco aliviada después de que Suping aceptara su invitación. Su elección de no intervenir en la pelea había sido la correcta. Al menos podría contarse como uno de los dioses superiores que todavía estaba en términos amistosos con Suping. Levantó la mano y el espacio circundante volvió a girar. Rápidamente tomó a todos con la técnica de movimiento inusual que había usado antes. Anuncios de Put Future. Esta técnica de teletransportación se llama Caminante del Vacío. Puedo enseñarle más tarde, señor Su, si está interesado, dijo Eater amablemente. Recordó el interés que él había mostrado por la técnica en el camino. Bueno. Suping asintió, sin rechazar su amabilidad. Eater se rió entre dientes, se sintió un poco más tranquila. Pasó un momento y los tres llegaron al templo de Eater, que flotaba en el cielo alrededor de un hermoso jardín, lleno de exuberante hierba y flores. Señor Su, ¿te gustaría probar el café que inventé? Propuso Eater. Suping negó con la cabeza. Vamos a revisar el árbol primero. Disfrutaré tu café más tarde. Los ojos de Eater brillaron. ¿Significa que vendría de nuevo? Se sintió encantada. Parecía que Shivaleyo y sus imprudentes socios no asustaron a Suping. O tal vez, no tenía miedo porque el pez gordo detrás de él era tan formidable.
Todos los guardias y sirvientes del templo se arrodillaron cuando Eater regresó. Eater llevó a Suping y Johanna al jardín detrás del templo, donde se plantó un árbol dorado brillante en el centro. El poder divino surgió y circuló en el árbol. Cada hoja dorada emitía una luz deslumbrante. Algunas de esas hojas tenían patrones complejos, mientras que otras tenían auras únicas. Suping inmediatamente detectó voces a su alrededor. Sintió que casi podía oír algo. Sus ojos brillaron mientras se acercaba rápidamente al árbol. Cada una de las hojas contiene un camino completo. Una mirada rápida fue suficiente para sorprenderlo. Este árbol es tan increíble. También hay caminos perfectos que fluyen entre las ramas. El espacio circundante parece ser más delgado y de alguna manera conectado a un mundo desconocido. Suping estaba fascinado. Incluso vio algunos caminos familiares en un par de hojas. El camino del fuego, la oscuridad, el relámpago y otros estaban presentes, pero Suping no vio las 4 leyes supremas después de un escaneo general. ¿Eran únicos? Suping se dio la vuelta y le preguntó a Eater: ¿puedo comer estas hojas? La sonrisa de Eater se congeló inmediatamente. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, ¿comételos? La idea nunca había pasado por la mente de Eater. Después de todo, los caminos completos de las hojas eventualmente se volverían perfectos si el árbol siguiera creciendo. Eso señalaría la verdadera madurez del árbol. Sin embargo, tomaría tanto tiempo que varias generaciones de dioses de las reglas podrían morir de vejez. Si quieres, por supuesto. Eater tomó la decisión en su corazón. Conteniendo su arrepentimiento, dijo: si los comes, tendrás la oportunidad de sentir la evolución de las leyes. En cuanto a comer hojas perfectas, hay una buena posibilidad de que se complete su camino correspondiente y una pequeña posibilidad de que se perfeccione. ¿En serio? Suping estaba atónito y sorprendido. Ese fue realmente un gran tesoro. ¿Por qué hizo el viaje? Para perfeccionar sus caminos. Mientras completara uno de los caminos, podría tocar el mundo de la fuente y mirar el largo río que era el origen de innumerables caminos. Muchas gracias, mayor. Anuncios de Put Future. Suping se inclinó respetuosamente y rápidamente se dio la vuelta. Arrancó un puñado de hojas doradas. Sintió el aura de las hojas mientras las colocaba en su boca. Eater tuvo un mal presentimiento cuando Suping se inclinó hacia ella con tanta solemnidad. Su sangre se estaba congelando cuando vio cómo Suping estaba tragando las hojas. Johanna no pudo evitar mirar a Eater. De repente sintió pena por ella. Estaba claro que Eater no se había dado cuenta de lo que esperaba. Si el árbol divino pudiera hablar, habría dicho: muchas gracias. Comer. 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 Suping rápidamente recogió las hojas del árbol divino y se las metió en la boca. Sus dientes de hierro, forrados con su propio poder de leyes, masticaban las hojas. Las leyes adheridas a las hojas se filtraron inmediatamente en su cuerpo como humo. Suping vio instantáneamente cómo habían evolucionado muchas leyes: fuego, hielo, rayos, metal, suelo y otros. Innumerables leyes básicas que se pueden encontrar en cada universo evolucionaron y construyeron un pequeño mundo frente a los ojos de Suping. Suping todavía estaba arrancando hojas cuando esto sucedió. La evolución fue aumentando en velocidad. Respiró pesadamente mientras su cerebro absorbía y aprendía rápidamente. Muy pronto, hizo avances rápidos en algunos de los caminos que acababa de captar, y luego dominó completamente algunos de ellos. Detrás de él, los ojos de Eater temblaban cuando vio los métodos locos de Suping. Ya no podía sonreír con gracia. Se mordió el labio con fuerza y su rostro se puso pálido. Apretó el puño unos minutos después. Johanna había estado mirando a Eater, temiendo que esta última se enfureciera. Incluso ella sintió que Suping estaba siendo escandalosa. Pero pronto, se dio cuenta de que sus acciones no eran escandalosas. Está bien que comas las hojas. ¿Por qué estás mordiendo las ramas? Incluso Johanna estaba estupefacta. Eater obviamente estaba peor. Casi se le salían los ojos. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan enfadada. Johanna respiró hondo. Presionó el hombro tembloroso de Eater y dijo en voz baja: todo por nuestro regreso a casa. Eater se sorprendió por su respuesta. Ella rechinó los dientes y respondió: todo por nuestro regreso a casa. Unos minutos más tarde, Eater respiró pesadamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Ya no quiero ir a casa. El corazón de Johanna se aceleró y rápidamente dijo: cálmate. Suping se detuvo gradualmente, justo cuando estaba a punto de perder el control. El árbol divino, que había crecido durante tantos años en el entierro del semidios, pintó una vista bastante lamentable. Había perdido muchas de sus hojas.
Una de sus ramas había sido rota y comida también. Suping estaba quieto, aferrado al tronco del árbol. Mucho tiempo después, las llamas surgieron del cuerpo de Suping y la temperatura aumentó rápidamente. Dos alas doradas aparecieron en la espalda de Suping. Eran de hecho las alas de un cuervo dorado. La expresión de Eater cambió al notar el aura de Suping. ¿Es descendiente de un antiguo cuervo dorado? Su asombro fue pronunciado. Esas antiguas criaturas habían vivido mucho antes de que la divinidad arcaica tomara forma. Suping estaba envuelto por las llamas del cuervo dorado, pero no podían dañar el árbol divino, aunque podían quemar cualquier cosa. Eater había tomado medidas rápidamente. Aparentemente, Suping estaba abrazando el árbol y las llamas lamiendo su corteza, pero en realidad estaba en un punto muy distante en el espacio, lejos del árbol. Si Eater así lo deseaba, podría llevar a Suping a otro punto en el tiempo y el espacio, haciendo que pareciera que todavía estaba allí. La rama que acababa de comer era un camino perfecto de fuego. Joanna parpadeó. Estaba bastante ansiosa por saber qué pasaría. Sotre capítulo 1070. Los caminos no deben ser enseñados fácilmente. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Suping parecía un perezoso, enganchado al árbol divino. En ese momento surgían llamas sobre su cuerpo, con muchas características diferentes. Quemazón, calor, explosión, hendimiento, entre otras. Estaba envuelto en un aura indescriptible, haciéndolo parecer como si estuviera en otro mundo. Se reunieron más leyes de llamas en Suping. Ellos también estaban siendo perfeccionados. Esas características parecían fusionarse en una sola con innumerables variaciones. El camino perfecto tiene que ver con la reorganización y la unificación. Suping gradualmente tuvo una epifanía. No solo tenía que entender todas las características, sino que también tenía que combinarlas todas. Por eso era difícil alcanzar un camino perfecto. Aún así, ya había dominado todas esas características con solo comer la rama y ver la evolución del camino perfecto del fuego. Solo se necesitaba una combinación, que era el paso más difícil. Tengo que encontrar las características mejor escondidas en cada ley y analizarlas, para poder combinar todas las características en una. Suping abrió lentamente los ojos y luego le dijo a Joanna: ¿puedes controlar el flujo del tiempo aquí? ¿Quieres cultivar? ¿Cuánto tiempo necesitas? Joanna entendió de inmediato lo que estaba pensando Suping. ¿Cuál es tu máximo? 100 veces como máximo, sin torcer los otros caminos en este lugar, dijo Joanna. 100 veces lo es, entonces. Bueno. Joanna desató su poder divino. Un aura de espacio-tiempo surgió y cubrió tanto a Suping como al árbol divino. El flujo del tiempo se ralentizó instantáneamente. Joanna pudo hacer fácilmente lo que Ishuekin podía hacer. Ella también era un señor celestial superior y un dios de sangre pura. Suping había encontrado el umbral de un camino perfecto a través de la rama que había consumido. Pero una vez que hizo su acercamiento, descubrió que la tarea requería no solo sabiduría sino también tiempo. Suping inmediatamente se dedicó a entrenar después de que Joanna redujera el tiempo. Rápidamente analizó y combinó los rasgos disponibles. El tiempo pasó, poco a poco. Eater se sintió muy aliviada al ver que Suping dejó de comerse el árbol. Le preguntó a Joanna: ¿por qué se está cultivando tan desesperadamente? Porque le espera el legado de un dios superior, dijo Joanna. Anuncios de Put Future. Ella no lo mantuvo en secreto, ya que no creía que fuera necesario. Incluso los dioses superiores tenían que pasar por la tienda de Suping si querían dejar ese mundo, y la única forma era convertirse en su empleado. Pero ninguno de los empleados podía salir de la tienda, por lo que no representarían una amenaza para él. No importa cuánta información revelara sobre la Federación, no lo afectaría. Lo único que tendría que mantenerse en secreto eran las habilidades que Suping adquirió en los sitios de cultivo. ¿El legado de un dios superior? Eater se quedó aturdida por un momento. Joanna la miró y dijo: perdiste una oportunidad preciosa por tu imprudencia. Podrías haber ido a la divinidad arcaica también. ¡Qué vergüenza! Los ojos de Eater brillaron. Ella negó con la cabeza y dijo: no esperaba que fueran tan brillantes. No fueron solo ellos tres, ¿verdad? Preguntó Joanna en voz baja. Los ojos de Eater brillaron cuando la miró fijamente. ¿Crees que yo era parte del plan? Sí, tuvimos una reunión previa. Incluso planeamos encerrarlo y obligar al pez gordo a rescatarlo. Es mejor tomar la iniciativa de todos modos. Pero luego pensamos que la paz era la mejor opción. Todos deseamos volver a casa de todos modos. Paz. Joanna negó con la cabeza y suspiró. Esperabas la paz, pero tu actitud fue decepcionante. Esa es la mayor debilidad de los dioses.
La divinidad arcaica se hizo añicos solo porque éramos demasiado arrogantes para luchar como grupo, ¿no es así? Eater se quedó en silencio durante mucho tiempo. Entonces, recordó algo y miró a Joanna. Ana, has cambiado mucho. Nunca habrías dicho eso. ¿No es el objetivo de nuestra larga vida tener la oportunidad de cambiar? Preguntó Joanna. Eater quedó atónita y silenciada de nuevo. Sabía que los cambios de Joanna se debían al joven humano, o al aterrador pez gordo detrás de él. Ana, dijiste que la divinidad arcaica fue restaurada, el instituto Eavenpath fue reconstruido y los clanes de dioses de alto rango regresaron. ¿Crees que nuestras familias sobrevivieron? Dijo Eater mientras recordaba. Joanna negó con la cabeza. No estoy seguro. Tú sabes cuán vasta es la divinidad arcaica. Fuimos al Instituto Camino del Cielo tan pronto como llegamos allí. Solo teníamos tiempo para cultivar. Si eres realmente curioso, puedes echar un vistazo por ti mismo. ¿Me estás pidiendo que me convierta en su empleado? Una vez que escuchó la implicación de Joanna, Eater puso una sonrisa amarga. No soy tan valiente como tú. Me cultivé durante demasiados años para alcanzar este alto nivel. No hice todo esto solo para inclinarme ante un ser humano. Lo estás haciendo de nuevo. Joanna no pudo evitar negar con la cabeza. Era cierto que algo estaba profundamente arraigado en los huesos de la diosa. Eater abrió un poco la boca, sin palabras. Ella no dijo nada más. De hecho, no podía simplemente confiarle su vida a Supin tan rápido, no solo porque él era un humano inferior. Ella no habría confiado en él incluso si fuera un dios de alto rango. Eso requería confianza absoluta. Le resultaba difícil entender por qué Joanna confiaba tanto en ese humano. Si pudiera ganarse la confianza de Joanna tan fácilmente, los espías que sus enemigos le enviarían en tiempos de guerra la habrían engañado 1.000.000 de veces. ¿Qué tal si le envío una reencarnación como lo hiciste tú? Él no necesita tu ayuda. Joanna negó con la cabeza y la interrumpió. Pero necesitamos su ayuda. Esa propuesta es inútil. Anuncios de Put Future. Eater se quedó en silencio. De hecho, firmar un contrato con una reencarnación sería una muestra de desconfianza. De hecho, ella podría haber engañado a Supin si Joanna no estuviera allí, o usar el control mental sobre él, todo para establecer un contrato con su reencarnación sin que él se dé cuenta. Pero Joanna estaba justo a su lado. Ella ciertamente no permitiría eso. Ambos se quedaron en silencio. El tiempo pasó rápidamente. Las llamas que cubrían a Supin retrocedieron después de un largo tiempo, y las alas de su espalda también se retrajeron. Lo único diferente eran los nuevos mechones de cabello rojo en su cabeza. Parecían fuego. Contenían un poder de leyes inusual. Supin abrió la boca con un estado de ánimo pacífico pero arrepentido. Había analizado todos los rasgos relacionados con el camino del fuego, pero no encontró la manera de combinarlos todos a la perfección. El análisis requirió tiempo, y la combinación final requirió una epifanía. Supin no era estúpido, pero estaba tratando de encontrar un camino perfecto. Averiguar la solución difícilmente sería posible con una sola sesión de meditación. Necesitaba tanto una oportunidad como una inspiración. Ha pasado la barrera y está muy cerca de la perfección. Después de observar los cambios de Supin, Eater supo que había recibido amplios beneficios de la sucursal. Solo podía sentir lástima por sí misma. Supin miró hacia atrás y le hizo una pregunta a Joanna. Quería buscar tanto su ayuda como la del otro dios superior. Tal vez podrían responderlo. Esto es sobre el camino real. No puedo enseñártelo. Joanna negó con la cabeza. Ella le habría enseñado mucho antes si hubiera podido. De hecho, el llamado camino perfecto no es realmente perfecto. La cercana Eater pronunció una revelación impactante con un tono tranquilo. Los verdaderos caminos perfectos se encuentran en lo profundo del mundo origen. Los caminos perfectos que conocemos son solo claves para el mundo fuente. Pero puede alarmar algo prohibido si ingresa a ese mundo con una llave robada. Los caminos no deben enseñarse fácilmente, de lo contrario pueden surgir desastres. Supin se quedó atónito por un momento. ¿Algo prohibido? ¿Qué es eso? Hubo una vez celestiales y expertos aún más fuertes que enseñaron públicamente caminos perfectos, pero pronto desaparecieron. Nadie sabía a dónde iban. Más tarde sucedió lo mismo. Nadie se atrevió a impartir caminos reales poco después. Solo se enseñaban leyes, dijo Eater. ¿Desaparecieron? Supin estaba asombrado. ¿Enseñar caminos completos haría desaparecer a alguien? De repente quiso que Eater lo intentara. Desafortunadamente, ella no era su empleada. De lo contrario, le hubiera encantado saber dónde terminó ella después de la desaparición, y todas las implicaciones.
Aunque curiosa, Suping no le pidió que se convirtiera en su empleada, pero no pensó que ella aceptaría. Ana, tienes que darte prisa. Entra antes en el estado celestial. Quiero ver qué pasará, dijo Suping a Joanna. Joanna se dio cuenta al instante de lo que estaba en la mente de Suping y puso los ojos en blanco. ¿Crees que soy una especie de rata de laboratorio? Por supuesto que no. E incluso si fueras una rata, serías la rata más atractiva de la historia, dijo Suping. Era completamente inusual que él la halagara. Joanna mostró instantáneamente una expresión de desprecio. Eater se divirtió con su conversación y se rió entre dientes. Su alegría pronto llegó a su fin, porque Suping comenzó a masticar otra rama. Capítulo 1071. Perfección. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Esta vez, Suping eligió una rama cubierta de rayos. Contenía una ruta completa. Grieta. Suping sostuvo la rama y rápidamente le dio un mordisco. Cada vez que tenía problemas para masticar, agarraba un puñado de hojas y se palmeaba el pecho, todo para que le resultara más fácil tragar. Espera. Una vez que notó lo enfurecida que estaba Eater, Joanna le dijo rápidamente. Las ramas volverán a crecer tarde o temprano. Un árbol a cambio de la oportunidad de regresar a la divinidad arcaica seguramente vale la pena. Eater apretó los dientes y se contuvo. Muy pronto, Suping terminó la rama y continuó su análisis. Mucho tiempo después, la luz divina brilló en el cuerpo de Suping. También había dominado por completo el camino del rayo, pero aún no era una verdadera perfección. Suping saltó a otra rama y siguió mordiendo. El aura de Eater estaba surgiendo, pero Joanna la detuvo y dijo: fuera de la vista, fuera de la mente. Este árbol será devorado muy pronto. Solo aguanta. Eater casi vomita sangre. ¿El árbol sería devorado pronto? El árbol del ojo divino era uno de sus tesoros favoritos. Fue suficiente para criar a muchos de los principales dioses mayores, Star-Lords. Fue muy útil incluso para los dioses de las reglas. Solo los principales dioses de las reglas cuyos caminos y leyes eran perfectos, como Joanna, no necesitarían usar el árbol del ojo divino. ¿Realmente tengo que contenerme? ¿Sí? Eater rechinó los dientes y volvió a mirar a Suping. Tenía ganas de pisar fuerte, pero su comportamiento elegante, que había quedado grabado en sus huesos, la ayudó al final. Respiró hondo y se dio la vuelta, bloqueando todos sus sentidos. Incluso el sonido de Suping mordiendo las ramas fue doloroso para ella. Joanna miró su espalda y puso una sonrisa. Luego miró a Suping, que era como un mono en el árbol, y sus ojos se contrajeron. De repente se dio cuenta de que, dado que su yo original había firmado un contrato con Suping, decidiría visitar su templo en algún momento en el futuro. El pensamiento le dio escalofríos. El tiempo voló. Anuncios de Put Future. Las hojas del árbol fueron arrancadas y las ramas desaparecieron en la boca de Suping una tras otra. Solo quedó el tronco estéril al final. El árbol había ayudado a Suping a mejorar significativamente. Ahora dominaba 37 leyes en lugar de las 9 anteriores. Había cumplido más de la mitad del requisito para la octava pintura astral. Lamentablemente, aún tenía que condensar un camino perfecto o llegar al mundo origen. La perfección y el dominio son muy diferentes. Suping no pudo evitar sonreír amargamente. Lo que necesitaba no era maestría. Según He Xueqing, podría dominar muchas leyes fácilmente si pudiera ingresar al mundo de la fuente. La perfección era lo que importaba. Este tronco está envuelto en el aura de los caminos, pero no contiene ninguna ley específica. ¿Qué traerá? Suping sostuvo el tronco, luego dio otro mordisco con un poco de esperanza. Mordió un trozo de madera, que estaba hecho de leyes. El trozo fue desgarrado por las leyes que cubrían sus dientes, y pronto se transmutó, convirtiéndose en leyes insustanciales. Acababa de probar rasgos de muchas leyes, pero esta vez, el baúl solo se había convertido en una corriente de aura refrescante que agudizó la mente de Suping. Podía pensar con mucha más claridad que antes. ¿Es el tronco la base de todos los caminos? ¿Me puede iluminar? Suping tuvo una epifanía e instantáneamente comenzó a masticar el tronco. Él realmente se va a comer todo el árbol, ¿no es así? Eater se había dado la vuelta en algún momento. Su corazón estaba sangrando cuando lo vio masticar. Este árbol ya está desperdiciado. Será mejor que se lo deje, dijo Joanna, sin sentir pena en absoluto. Podemos conseguir algunos retoños más para ti si podemos regresar a la divinidad arcaica. Es fácil para ti decirlo. Eater la miró. El ojo de Dios está protegido por dioses ancestrales. No se puede abordar tan fácilmente.
Si los dioses ancestrales no hubieran dejado el ojo de Dios para la guerra y este retoño no hubiera caído de alguna manera en este páramo, no podría haberlo conseguido. Johanna sonrió. Su intento de consolarla había sido visto. Ella no sabía qué más decir. Eater tampoco dijo nada. Ella simplemente suspiró, con la esperanza de arreglar su relación usando el árbol como una ofrenda de paz. Pasó medio año en un abrir y cerrar de ojos. Auge. Supin, que se había comido la mitad del tronco, desplegó las alas del cuervo dorado en su espalda. Las llamas se extendieron, casi derritiendo el tiempo y el espacio. El tiempo que Johanna había reducido la velocidad se vio afectado instantáneamente. Intensas ondas comenzaron a extenderse, pronto recuperó el control y estabilizó su arreglo de espacio-tiempo. Johanna estaba en este momento mirando a Supin con ojos brillantes. Eater también notó lo que pasó. Realmente la sorprendió. Anuncios de Put Future. Fuego. Había más pelo rojo en la cabeza de Supin. También había patrones de fuego en las alas doradas que sobresalían de su espalda. El espacio a su alrededor también estaba lleno de leyes de llamas. Después de medio año de meditación, Supin finalmente hizo un gran avance y perfeccionó el camino del fuego. Una vez que sintió la ley perfecta del fuego, finalmente se dio cuenta de la diferencia entre la perfección y el dominio. El camino perfecto lo abarcaba todo y era absolutamente estable. No se podía desgarrar. Cuando los Star-Lords lucharon, además de recurrir a mundos pequeños en colisión, se atacaron principalmente entre sí mediante leyes de aprovechamiento. La solidez de sus leyes decidiría el resultado. El perdedor sería destrozado, mientras que el vencedor apuñalaría violentamente el pequeño mundo del oponente. Después de todo, los pequeños mundos también estaban hechos de leyes. Si las leyes fueran destruidas, el pequeño mundo del enemigo también podría ser destrozado fácilmente. Sin embargo, los caminos perfectos no se pueden romper. Si estuviera condensado y perfeccionado, sería simple e inquebrantable. Supin abrió lentamente los ojos, que eran tan claros como el cristal, llenos de luz infinita. Las leyes destellaban en sus ojos como estrellas fugaces. El mundo estaba cambiando ante sus ojos. El aire anteriormente vacío en realidad contenía leyes que parecían hilos. Eran las huellas de todas las cosas, operando de acuerdo a leyes. Una vez que se controló un camino perfecto, pudo ver a través de las leyes más simples. En cuanto a los expertos de Celestial State, podrían ver el funcionamiento de leyes más profundas en la naturaleza, lo que les permitiría inferir cualquier cosa que pudiera suceder. Supin bajó la cabeza y se miró a sí mismo, solo para descubrir que su cuerpo ardía como un horno. No contenía llamas reales, sino el aura del camino del fuego. Supin volvió a levantar la cabeza y luego vio a Johanna y Eater. Inmediatamente descubrió diferentes luces sobre sus cabezas. La luz de Johanna era dorada, mientras que la de Eater era verde. El primero fue brillante y explosivo, y el otro fue tranquilo y pacífico. Había el poder de las leyes en sus ropas, lo que le impedía ver a través. Supin sintió algo de pena. Pero pronto, miró al vacío. Las llamas se acumularon en sus pupilas. El vacío se dividió instantáneamente y todo se acercó rápidamente. Era como entrar en el mundo microscópico a gran velocidad. Las leyes a su alrededor cambiaban constantemente, pero el camino del fuego seguía guiándolo como una línea roja. Se movía hacia el final de la línea roja sin parar, hasta que entró en un mundo sin límites. ¿Era la nada? Supin sintió que le temblaba la cabeza. Entonces, vio el mundo más glamoroso frente a él, donde flotaban todo tipo de líneas en diferentes colores. Supin detectó un aura intensa de leyes de esas líneas. ¿Es ese, el camino del rayo? Supin vio una línea morada. Era más un relámpago saltando que una línea real. Esa fue la manifestación más profunda y la apariencia más original del camino del relámpago. ¿Es este el mundo de origen? Supin se quedó atónito por un momento. Detectó el aura exuberante de las leyes a su alrededor, que era aún más abundante que cuando masticaba partes del árbol. Comer el árbol provocó que sus sentidos se agudizaran 100 veces, lo que le permitió capturar y aprender las leyes más pequeñas. Aún así, parecía que solo necesitaba tocar las leyes suavemente para comprender sus orígenes mientras estaba en ese lugar. Capítulo 1072. Un dedo. Supin extendió parte de su conciencia para tocar la fuente del rayo. Su cabeza retumbó de inmediato, y se le transmitieron muchas leyes del rayo, enseñadas directamente por la fuente del rayo. Técnicamente, no era enseñanza. Era más como robar. Todo tipo de leyes del rayo aparecieron una tras otra. Supin se dio cuenta instantáneamente de por qué era fácil comprender las leyes en el mundo de la fuente. Fácilmente podía dominar todo lo que tocaba.
Además, ni siquiera parecía difícil lograr la perfección. La perfección era una barrera. Como dijo Eater, era simplemente una llave. Se elevaría rápidamente si encontrara la llave y entrara en el mundo de la fuente. Si era fuerte en un aspecto, sería tan fuerte en otros. De hecho, este lugar es ligeramente diferente de los dominios de la Federación. ¿Por qué se reúnen aquí todas las fuentes de ruta? ¿Es esta la parte más profunda del mundo? Suping estaba sumido en sus pensamientos mientras aprendía el camino del rayo. Muy pronto, la fuente del rayo parecía haberse dado cuenta de que Suping estaba robando. Luchó y se fue volando. Suping se sorprendió un poco al descubrir que las fuentes del camino lo estaban esquivando. No se rindió y rápidamente extendió su conciencia. Sintió que su camino de rayos se perfeccionaría si absorbía completamente la fuente de rayos. Todas las fuentes de ruta a su alrededor parecían haber detectado un intruso cuando la conciencia de Suping se extendió. Se dispersaron y volaron a lugares más profundos. Suping fue pillado desprevenido. Pensó increíble que las fuentes del camino actuaran como entidades vivientes. ¿Los caminos también son un tipo de forma de vida? Suping no se rindió. Persistió y siguió adelante. Pronto descubrió que el aura de los caminos a su alrededor se volvía abundante y pegajosa. De alguna manera estaba entrando en un río invisible y la corriente lo frenaba. Pero sus sentidos también se estaban agudizando. Origen de la ruta. Suping estaba en trance. El abundante aura del camino hacía que los alrededores parecieran un lecho de río donde nacían los caminos. De repente se dio cuenta de por qué el lugar se llamaba Source World. No era solo la fuente donde se reunían los caminos, sino también el lugar donde nacían los caminos. Si los grandes caminos nacieron allí, ¿significaba que el lugar era el centro de todos los mundos? Suping se dio cuenta mientras estaba en medio del abundante aura del camino. Fue exactamente en ese momento cuando de repente escuchó una voz a lo lejos, como si alguien lo estuviera llamando. La voz se acercó gradualmente mientras escuchaba con atención. Era un idioma extraño, pero Suping pensó que lo había escuchado en alguna parte antes. Estaba seguro de que no era de la Federación, sino de uno de los sitios de cultivo. Había estado en muchos sitios de cultivo cuando entrenaba mascotas. Algunos de los sitios de cultivo más pequeños eran fragmentos de sitios de cultivo más grandes, al igual que el entierro del semidios era parte de la divinidad arcaica. Anuncios de Put Future. Había escuchado el idioma en uno de los pequeños sitios de cultivo antes. Para entonces, Suping recordó que era la lengua de los reyes Asura. Eran una raza antigua que había luchado durante siglos contra los dioses en los tiempos primordiales. Suping no estaba tan familiarizado con el idioma de los reyes Asura. Escuchó atentamente por un momento y finalmente se dio cuenta de lo que significaban. Pero estaba desconcertado. ¿Cómo podría haber reyes Asura en el mundo de la fuente? Date prisa y ve. De alguna manera parecían conocerlo. ¿Por qué le decían que huyera? Mientras estaba descifrando las cosas, de repente se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. No sintió nada, pero su sangre se helaba y su cuerpo estaba frío, como si algo invisible se le acercara a gran velocidad. ¿Qué es eso? El corazón de Suping estaba acelerado. Tal sensación extraña se sintió tan peligrosa y aterradora como la presión emitida por los dioses ancestrales. Aún así, era diferente de esa presión divina, irresistible como una montaña que cae o un sol. La presión que sintió en ese momento fue espeluznante y aterradora, como si hubiera caído en manos de un gigante que podría exprimirlo hasta matarlo en cualquier momento. ¿Qué hay en este mundo fuente? Maldita sea. Suping tenía una mirada horrible. No sabía por qué los reyes Asura le habían advertido, o qué se le acercaba, pero no quería irse así como así. Había logrado la perfección exactamente para encontrar una manera de establecer un tercer mundo pequeño en el mundo fuente. Lograr la perfección no era su objetivo. Establecer un tercer mundo pequeño fue. Una enorme fuerza lo empujó exactamente en ese momento. Sintió que su cuerpo estaba más allá de su control. Las leyes y caminos dispersantes se alejaron rápidamente. El aura a su alrededor también se desvaneció. Poco después, volvía a ver las cosas en la realidad. Suping se quedó atónito por un momento. Había sido expulsado del mundo origen. Parecía que los reyes Asura habían hecho algo para intentar ayudarlo. Probablemente pueda ir allí de nuevo. Estoy visitando un sitio de cultivo. Puedo resucitar incluso si estoy atrapado en una situación peligrosa. Debería averiguar qué hay exactamente ahí afuera, pensó Suping. Pero no regresó de inmediato. Miró a las dos diosas en su lugar. ¿Qué tal? ¿Viste el mundo fuente?
Johanna supo que Suping se había despertado al ver que el fuego en los ojos de Suping se había desvanecido. Suping asintió e inmediatamente les preguntó: ¿habían estado en el mundo de la fuente antes? ¿Qué tipo de lugar es este? Creo que me encontré con una amenaza allí atrás. ¿Encontraste una amenaza? Tanto Johanna como Eater estaban bastante sorprendidas. Johanna preguntó confundida: ¿hay peligros en el mundo origen? ¿Entraste en las partes más profundas? Escuché que la raíz de todos los caminos se encuentra en las profundidades del mundo fuente. Contiene un poder misterioso y está siendo custodiado por una entidad desconocida. Miró a Suping y continuó: pero solo entendiste el camino del fuego, que debería haber sido demasiado básico para ti, para finalmente ver el final de todos los caminos. Eater asintió y preguntó: ¿viste al guardián del mundo origen? ¿El guardián? Suping estaba confundido. Escuché esto de mi abuela cuando era pequeña. Se dice que un ser muy poderoso había intentado cortar la fuente de los caminos y destruir todos los universos. Por suerte, otros lo notaron. Muchos expertos fuertes se defendieron y aseguraron el mundo fuente. Desde entonces, la gente ha estado vigilando el mundo origen por turnos, para que no vuelva a suceder. Anuncios de Put Future. Eater agregó: una vez que se corte el mundo de origen, cualquier persona con un cultivo por debajo de Gods of Rules perderá todo poder. Gods of Rules también perdería la mitad de sus poderes. Los dioses superiores e incluso los dioses emperadores también podrían verse influenciados. Suping se quedó sin palabras. ¿Cortar el mundo de origen? ¿Qué clase de lunático habría hecho eso? Además, ese tipo de poder era realmente increíble. No vi claramente, pero creo que conocí a dos personas. Uno de ellos me ayudó, y el otro era muy peligroso. Suping contó su experiencia con la esperanza de encontrar una respuesta. ¿Uno de ellos te ayudó y el otro trató de matarte? Ambos quedaron atónitos por su relato. Solo los guardianes existían en el mundo de origen. Si Suping los hubiera conocido, deberían haber acordado si desterrarlo o matarlo. Extraño. ¿Algo cambió en el mundo fuente? Eater estaba desconcertada. Ella puso los ojos en blanco y miró a Johanna. Estás bajo la protección de ese pez gordo. ¿Quieres echar un vistazo? Johanna asintió. Ella estaba pensando lo mismo. Un brillo deslumbrante emanaba de sus ojos. Todo lo que tenía a la vista se desvaneció y entró en el mundo de la fuente. Abrió los ojos un momento después, claramente desconcertada. No sentí nada. ¿Estás seguro de que estabas en peligro? Suping estaba atónito. No pudo evitar preguntar: ¿entraste en un lugar diferente? Johanna se quedó sin palabras. Ella dijo: no estamos muy distantes el uno del otro. Los lugares a los que entramos deberían estar cerca. Suping no pensó que Johanna le mentiría. Él no entendió. ¿Fue una ilusión? Inmediatamente captó el camino de fuego en sus ojos. Muy pronto, el mundo ante sus ojos se acercó de nuevo y volvió a entrar en el mundo origen. No vio ningún camino o ley allí. Todos habían escapado. Miró a su alrededor, planeando profundizar, cuando de repente tuvo una sensación de terror, como si algo se hubiera fijado en él. Al momento siguiente, una enorme sombra apareció frente a sus ojos. Parecía una montaña derrumbándose. Había patrones helicoidales y una concha afilada en la montaña, que hacía que pareciera un dedo. Suping entrecerró los ojos. Había detectado una fuerza sin igual y un aura familiar en el dedo. Estallido. Sintió un dolor insoportable, que desapareció rápidamente. Suping regresó a la oscuridad. Él ha muerto. Resucitar. Suping decidió resucitar en el acto. Vio sorpresa en los rostros de Johanna y Eater cuando su cuerpo se reunió de nuevo. Johanna se sorprendió porque no esperaba que él muriera abruptamente. Obviamente había sido asaltado en el mundo origen. Eater se sorprendió porque volvió a presenciar la asombrosa resurrección. Esta vez, descubrió que Suping tampoco había sido revivido con las leyes del espacio y el tiempo. Era un poder que no podía entender. Esta resurrección cuesta 100,000 puntos de energía. El recordatorio del sistema resonó en la cabeza de Suping. Estaba aturdido. 100.000 puntos de energía. Eso fue suficiente para 10 viajes a la divinidad arcaica. Resurrection siempre se había cobrado por una décima parte de la tarifa de la entrada. Por lo general, pagaría 200 puntos de energía por las resurrecciones en el entierro del semidios. ¿Por qué es tan costoso? Suping no pudo evitar preguntar. Moriste en el mundo de la fuente, no en el entierro del semidios, y es por eso que el costo de la resurrección es diferente, respondió el sistema con calma. Suping se sorprendió por eso. Capítulo 1073. Regreso. Traductor.
En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Teniendo en cuenta el costo de la resurrección, ¿es el mundo de la fuente en realidad un lugar mucho más aterrador que la divinidad arcaica? Suping se sorprendió mientras especulaba. También estaba un poco desconcertado. Source World no era uno de los sitios de cultivo disponibles del sistema. La divinidad arcaica ya estaba en la parte superior de la lista de sitios. De acuerdo con las reglas del sistema, la tarifa del boleto para Source World es de al menos 1.000.000 de puntos de energía. Es 100 veces el costo de la divinidad arcaica. Suping no pudo evitar chasquear la lengua. 100 veces el costo de la divinidad arcaica, ¿qué significaba? Eater había dicho previamente que alguien había tratado de dividir ese mundo. Era similar a cortar la divinidad arcaica, ¿verdad? Teniendo en cuenta la fuerza de los sitios de cultivo en sí mismos, el tipo podría haber cortado a la divinidad arcaica 100 veces. Los dioses ancestrales deberían estar en la parte superior. ¿Era ese experto invencible en un reino más allá del de los dioses ancestrales? Aún así, todavía eran demasiado fuertes. ¿Quién podría haberles impedido lograr su propósito? Suping siempre había pensado que los dioses ancestrales eran los más fuertes. Todavía estaba lejos de ese reino de cultivo. Quedó estupefacto y llevado a la desesperación al enterarse de que había seres docenas de veces más fuertes que los dioses ancestrales. ¿Cuánto duró exactamente el camino de cultivo? ¿Por qué Source World no figura entre los otros sitios de cultivo? Preguntó Suping. Si el sitio de cultivo estuviera disponible, habría podido entrenar innumerables mascotas poderosas en él. El sistema no respondió a Suping, como si hubiera desaparecido. Tentativamente maldijo el sistema. Muy pronto, el sistema le dio una advertencia. Suping se sintió bastante triste. Entonces, el mundo fuente podría ser realmente el centro de todos los mundos. No es de extrañar que sea posible acceder a él fácilmente, incluso desde el entierro del semidios, siempre y cuando hayas perfeccionado las leyes. Pero, ¿por qué Ana no fue atacada? ¿Se extrañaron el uno al otro? Suping levantó las cejas y encontró extraño el hecho. El mundo de la fuente, que el sistema aún no había dominado, podría contener secretos más profundos. Además, la cosa que parecía un dedo lo apretó y lo mató fácilmente como si fuera un gusano. Correcto, mi cuerpo estaba en el entierro del semidios, ¿no es así? Debería haberme cobrado el costo del entierro del semidios, ¿verdad? Preguntó Suping. No sospechaba que el sistema lo había estafado. Solo quería saber la razón por la cual. Pero moriste en el mundo de la fuente, respondió brevemente el sistema. Suping se quedó sin palabras. ¿Fue porque su conciencia fue borrada en el mundo de la fuente? Se sintió bastante arrepentido. A pesar de que tenía muchos clientes e ingresos diarios, el costo de la resurrección aún era demasiado alto para él. ¿Fuiste atacado? Preguntó Joanna, mientras miraba el constante cambio de expresión de Suping. ¿Por el guardián del mundo origen? No los vi por completo, pero probablemente, Suping no estaba segura. Después de todo, lo habían matado con un simple dedo. Anuncios de Put Future. Cerca, Eater parecía estar muy asustada. ¿Los conociste? El guardián del mundo origen no suele ser tan feroz. Además, creo que no es fácil toparse con ellos, a menos que lo que estés haciendo sea una amenaza para el mundo de la fuente. Tenía una mirada extraña mientras hablaba. ¿Podría Suping ser una amenaza para el mundo origen? ¿Una amenaza? Suping pensó que no había hecho nada. ¿Tocar la ruta de iluminación fue una infracción? Pero, ¿cuál fue el punto de entrar en el mundo de la fuente si no puedo tocar otras leyes? Era como abrir un video para adultos sin hacer nada más. ¿No fue una tortura? Joanna también tenía una mirada rara. Obviamente, tampoco consideraba a Suping como una amenaza para el mundo origen. Además, simplemente se había cultivado en el mundo de la fuente. Ese otro tipo no debería haber interferido. Suping debería haber sido considerado nada más que un grano de arena para el mundo fuente. ¿Quieres echar otro vistazo? Eater animó a Joanna. Joanna no lo consideró gran cosa. También tenía mucha curiosidad por el guardián del mundo origen, del que había oído hablar mucho pero nunca había visto. Con el paso del tiempo, todas las historias antiguas quedaron sin confirmar y sonando surrealistas. No. También morirás si te encuentras con ellos. No hay necesidad de morir por nada, Suping la detuvo apresuradamente. El mundo fuente era demasiado especial. No quería desperdiciar su energía en eso. Los ojos de Eater brillaron. Fue una gran oportunidad de exploración. Ella no pensó que Suping simplemente deseaba que Joanna estuviera a salvo. Podía ver una expresión obvia de arrepentimiento en el rostro de Suping. Parecía que las resurrecciones no son gratuitas, pensó para sí misma.
Aún así, no quería saber cuál era el costo exacto. Ella simplemente quería captar más información. Parece que las antiguas leyendas son ciertas. De hecho, el mundo de la fuente ha sido cortado en el pasado. Por eso se defiende. Joanna se sorprendió un poco de que Suping la hubiera detenido, pero no hizo nada imprudente. ¿Qué tipo de monstruo podría haber cortado el mundo de la fuente? Suping los miró. ¿La divinidad arcaica fue destruida por un ser similar? Eater estaba atónita. Ella sacudió su cabeza. Nuestros intrusos eran aún más aterradores. Además, no era solo un individuo, sino un grupo completo de ellos. No eran de la misma especie. ¿Eh? Suping estaba confundido. ¿Se equivoca este dios superior? ¿Está seguro? Quien sea capaz de cortar el mundo origen podría haber cortado la divinidad arcaica con facilidad, ¿verdad? Preguntó Suping. Eater miró a Suping con sorpresa. ¿Por qué te imaginas tal cosa? La divinidad arcaica nació del caos y existió durante mucho tiempo. Nadie podría haberlo cortado. Fue defendido por los dioses ancestrales de todos modos. De repente se dio cuenta de por qué Suping hizo la pregunta y explicó. Lo entendiste todo mal. El mundo fuente puede ser cortado porque es insustancial. Solo necesitas cortar los innumerables caminos que se encuentran dentro. Los dioses ancestrales ya son capaces de hacer tal hazaña. Incluso alguien como yo es capaz de cortar algunas partes del mundo fuente. Creo que no debería ser difícil cortar el mundo de origen con un solo golpe cuando me elevo a niveles más altos o me convierto en un dios ancestral. Miró a Suping y agregó, los dioses ancestrales son los seres más fuertes del mundo entero. Son invencibles. Entonces, ¿por qué la divinidad arcaica fue destruida al final? Suping preguntó de nuevo. Sin embargo, lo que dijo Eater le hizo darse cuenta de que probablemente tenía un malentendido en alguna parte. De acuerdo con la clasificación del sistema, el mundo fuente era de hecho mejor que la divinidad arcaica. De todos modos, era muy probable que fuera el centro de todos los mundos. Sin embargo, cortar el mundo fuente no fue 100 veces más difícil que cortar la divinidad arcaica. Entonces, incluso si el experto invencible fuera fuerte, no podría haber sido 100 veces más fuerte que un grupo de dioses ancestrales. Si ese fuera el caso, podría haber destruido los mundos superiores como la divinidad arcaica con un solo golpe. No habría necesitado cortar el mundo de origen en absoluto, simplemente optó por volar todos y cada uno de los mundos, uno por uno. Eater se quedó sin palabras por la pregunta de Suping. Al final, simplemente dijo. Es porque nos invadieron por todos lados. Los dioses ancestrales también fueron retenidos por otros expertos. Suping no discutió con ella. No tenía sentido discutir algo que sucedió en el pasado. No lo sabría con certeza a menos que se convirtiera en un dios ancestral y viajara en el río del tiempo para averiguar qué sucedió realmente. Anuncios de Put Future. Para él, su principal prioridad en este momento era fortalecerse. Miró los restos del árbol, que era solo un tocón, luego pensó por un momento. Decidió dejarlo allí, aunque el árbol podría tardar incontables años en crecer de nuevo. Probablemente ya no lo necesitaría para entonces. Si Eater supiera lo que tenía en mente, probablemente volvería a enfurecerse. Sería como rociar sal y pimienta sobre su herida. ¿No sabías que no era tuyo? ¿Viste el estado en que lo dejaste? ¿Tienes otros tesoros que pueda usar de inmediato, como este? Suping le preguntó a Eater con curiosidad, parpadeando con ojos inocentes. Eater tenía piel de gallina por todo el cuerpo. Nunca antes había sentido tanta presión por parte de un mayor. No. Los otros elementos siguen siendo inutilizables para usted. Este es uno de mis tesoros favoritos y más preciados. ¿Uno de? Murmuró Suping. Eater casi vomita sangre. ¿Cuál es el significado de eso? Pero Suping no insistió. No podía simplemente estafarla de todos modos. Vamos, le dijo Suping a Joanna. Aunque el viaje no fue todo fácil, fue bastante gratificante en general. En lugar de buscar la oportunidad de un camino perfecto de los 4 dioses superiores, había captado el camino perfecto del fuego a través de la comida. Con todo, había obtenido más de lo que esperaba originalmente. ¿Vas a regresar? Eater cambió ligeramente su expresión, pero pronto volvió a la normalidad. ¿Vendrás aquí de nuevo? Por supuesto. Suping la miró de manera extraña, obviamente consciente de lo que estaba insinuando. Su expresión parecía estar diciendo, ¿crees que te tengo miedo? Eater se sintió realmente aliviada al ver su expresión. Ella asintió y dijo, acerca de regresar a la divinidad arcaica. Suping agitó las manos, sin darle una respuesta clara. Eater sabía que estaba siendo demasiado apresurada.
Ella suspiró y dijo. Te daré la bienvenida en persona la próxima vez que nos visites. Hablemos de eso más tarde. Su-ping no dijo nada más y llamó a Joanna. Joanna vaciló por un momento, luego miró a Eater. Cuida mis cosas. Voy a volver. Eater asintió, sabiendo que le estaba pidiendo que cuidara de sus subordinados. Después de que Joanna terminó, Su-ping se comunicó con el sistema y luego decidió regresar por adelantado. Pronto, apareció un vórtice, envolviendo tanto a Su-ping como a Joanna, haciéndolas desaparecer frente a Eater. Eater se quedó atónita al verlos irse. Detectó vagamente un aura aterradora que irradiaba del vórtice, como si algo indescriptible estuviera parado en medio de él. Era incluso más impresionante que el Templo Supremo. ¿Es así como se van? Eater no esperaba que la partida de Su-ping fuera tan simple y directa. Ella nunca lo vio comunicarse con nadie. Parecía como si él estuviera controlando todo el asunto. Ese pez gordo de hecho lo está cuidando todo el tiempo. Eater sintió un escalofrío. El vórtice le hizo comprender que el pez gordo era alguien con una fuerza abrumadora, muy por encima de ella. Incluso si tuviera la ayuda de Shivaleyo y los demás, sería imposible ganar. Después de todo, ninguno de ellos tenía el poder de viajar lejos del entierro del semidios tan fácilmente. Ese lugar era como una prisión para ellos. Sin embargo, no puedo ser el único que pague por nuestro regreso a la divinidad arcaica. Eater no podía haber parecido más arrepentida mientras contemplaba el tocón sobrante del árbol del ojo divino.